Saludos cordiales. Hoy vamos a ver el tema de los paradigmas científicos. Comienzo con una presentación sobre los diferentes paradigmas de investigación. Desde que sacó Thomas Kuhn el libro de la estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? La categoría de paradigma ha sido profundamente debatida, analizada, y ha sido incorporada, ¿verdad?, al discurso de la comunidad científica, que se ha ido modificando en diversas oportunidades, ¿verdad? Se ha ido modificando e incorporando nuevas formas y visiones de los paradigmas, ¿no? Aquí en esta clase de hoy vamos a ir viendo diferentes nociones de paradigma que se han ido construyendo a partir de esta disertación que hace Thomas Kuhn en este libro, ¿verdad? Vamos a ver diferentes nociones de paradigma. Por ejemplo, Kuhn introduce la noción de paradigma para denotar la manera consensual como la comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. Por lo tanto, un paradigma puede ser entendido, ¿verdad?, como un sistema de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Incluso desde el punto de vista disciplinar, van a ver, cada disciplina tiene fenómenos de estudio que le son propios, tiene a su vez métodos para aproximarse a ese fenómeno de estudio, para abordarlo, y va a construir a su vez diferentes epistemes, diferentes teorías que tratan de dar cuenta o de explicar este tipo de fenómenos. Un paradigma, entonces, es una manera de hacer ciencia que supone una forma de interpretar la realidad, una metodología para abordarla y problemas típicos de investigación. Esta es una definición pues, que da Ruiz Bolívar. Ahora, Guba, que es uno de los autores muy conocidos y que ustedes pueden conseguir también en la biblioteca virtual, va a definir un paradigma como un conjunto de creencias que guía la acción tanto de la vida cotidiana como relacionada con la investigación disciplinada, con la investigación científica. Entonces, un paradigma... cuando nosotros hablamos de creencias, ¿verdad? Las creencias son conjuntos de pensamientos, conglomerados de pensamientos, que nos permiten a nosotros abordar un aspecto de la realidad, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, la explicación de Bonet, que dice que es un conjunto coherente y relativamente autónomo de premisas referentes a un determinado modelo de hombre, y yo le agregué de mujer, y proporciona un fundamento a diferentes teorías de alcance medio y eventualmente a varios marcos simplemente teóricos. Fíjense que el propio hecho de que yo haya entre corchetes incorporado la mujer, eso tiene que ver ya con un cambio de paradigma, justamente. Hoy en día, ¿verdad? Con la incorporación de la teoría crítica, del feminismo, se hace pues necesario visibilizar también la participación de la mujer en lo que son las actividades científicas. Bueno, si nosotros revisamos, hace poco salieron unas cifras justamente de ONU Mujeres, conmemorativa con el Día Internacional de la Mujer, donde habla que, por ejemplo, de las mujeres que reciben o del conjunto de personas que reciben el premio Nobel científico, o en su diferente forma científica, solamente el 28% son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de los paradigmas, ¿verdad? Un paradigma va a responder a un momento específico
Y justamente Kuhn va a hablar de revoluciones porque una vez que se introducen, por ejemplo, ciertos cambios, ciertos descubrimientos, ciertos hallazgos, como por ejemplo la incursión de las tecnologías, esto va a dar paso a nuevas formas de ver la realidad, ¿verdad? De abordar teóricamente los fenómenos de estudio. Algunos paradigmas se llegan a ser insuficientes y se hace necesario entonces la incorporación de una nueva mirada, de una nueva reflexión y de una nueva reflexividad discursiva sobre los temas de estudio. Bueno, para Rapaport, un paradigma será entonces una cosmovisión o conjunto de formas compartidas, y esto es importante, ¿verdad? Porque para que un paradigma sea aceptado, tiene que ser compartido, dialogado, discutido, debatido, y aplicado por un grupo de adeptos de la comunidad científica, en cuanto a sus intereses como ciencia, ¿verdad? A sus intereses como disciplina, a través de ciertas reglas que les ayudan a estudiar y solucionar ciertos problemas. Para Guba y Lincoln, en 1994, van a decir entonces que un paradigma representa una visión del mundo, es una forma de ver el mundo. Si uno revisa los diferentes conceptos de paradigma, hay estudios muy interesantes que se han hecho acerca de la construcción de este concepto y se han hecho estudios de tipo comparativo, ¿verdad? Para tratar de comprender lo que es un paradigma científico, las características por ejemplo, de la interrelación que existe entre el objeto de estudio y el investigador, y las formas de construcción del conocimiento a partir de esa forma de ver el mundo. Cuando uno revisa todos estos conceptos, de alguna manera utiliza una semántica que se aproxima mucho a la construcción teorética del concepto de ideología. Visión de mundo, creencias, ¿verdad? Las formas de evaluar y de constatar los hallazgos nos hace ver que comparte con una semántica ideológica. Bueno, para el que la posee, ¿verdad? La naturaleza del mundo, el lugar del individuo en él, el rango de las posibles relaciones con ese mundo y sus partes, como por ejemplo lo hacen las cosmologías y las teologías. Cuando hablamos de paradigma, tenemos que referirnos entonces a 3 dimensiones, según nos lo plantea Guba en 1990. Hay una dimensión que es de tipo ontológica, una dimensión epistemológica y una dimensión metodológica. Por ejemplo, en la dimensión ontológica, ¿verdad? Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es el objeto? ¿Cuál es la naturaleza de este objeto de estudio? En ese nivel ontológico, nosotros pudiéramos ubicar lo que es esa confección, ese diseño de lo que es el planteamiento del problema. Cuando nosotros empezamos a hacernos preguntas sobre determinadas realidades y determinados fenómenos para tratar de comprenderlos, para tratar de aprenderlos y de generar conocimiento sobre un objeto de estudio. Entonces, la pregunta esencial de la ontología es generar un discurso, como lo dice logos, ¿verdad? Y esa partícula ia es del latín continuidad, es generar un discurso sobre el onto, sobre el ser. En un nivel epistemológico o una dimensión epistemológica, nosotros nos preguntaríamos cuál es el problema. ¿Cuál es la relación sujeto-objeto? ¿Cuál es la relación investigador-objeto de estudio? Y desde un punto de vista metodológico, ¿verdad? Es cómo vamos a preguntar. ¿Cuáles son esas estrategias para
construir entonces el conocimiento. La palabra metodología viene de la partícula meta, ¿verdad? Que significa ir más allá, y odos, que significa camino, y logos, ¿verdad? Que significa discurso, discurso, palabra. IA es una partícula de continuidad. Entonces, si nosotros descompusiéramos la palabra metodología, como lo hemos hecho, significa el camino para llegar a un fin. La meta es el fin, ¿verdad? Hacia donde nos dirigimos, lo que nos proponemos. Entonces generamos un discurso que tiene una continuidad, un registro sistemático, coherente, pertinente, con una cohesión de las ideas que nos van a permitir a nosotros construir entonces ese camino para llegar a ese fin. Y por supuesto que cada disciplina científica va a tener sus propios problemas que puede abordar, ¿verdad? Los propios temas que son objeto de estudio, fenómenos que son objeto de estudio, realidades que se convierten en objeto de estudio. Y como decía, hay una forma dentro del cuerpo teórico que ya previamente ha construido esa disciplina científica, que puede dar respuesta a las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a ese ser de estudio, a ese objeto de estudio. La primera pregunta, ¿verdad?, de la ontología, entonces, es ¿cuál es la naturaleza de la realidad? El ser como ser, el ser del objeto que es conocido o lo que son las cosas. Es decir, que en un nivel ontológico nosotros hablamos de lo que se mira, ¿verdad? Lo que se mira. Esa partícula lo que habla del tema. ¿Cuál es el tema que se mira? ¿Verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio que nosotros estamos mirando? Por ejemplo, cuando yo invito a que hagan la autobiografía de las experiencias emocionales, hay algunas realidades que ustedes han narrado en esas autobiografías y que les permite detenerse en este punto ontológico y mirar mirar ese punto, ese tema, y hacerle preguntas entonces a esa realidad, que es lo que entonces hacen en el metarrelato, ¿verdad? Hacerle preguntas a esa realidad que ustedes han narrado, a esos hechos que tienen una interacción social, porque aparecen otras personas en esas narraciones, aparecen situaciones, constructos sociales, ¿verdad? Constructos sociales. Vamos a ver qué está pasando. Por favor, me dicen si me están escuchando. ¿Hay alguien que mandó un mensaje que dice que no me escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Ok. Vamos a continuar entonces Sí, con nuestra presentación. se escucha. Vamos. Bien. Ok. Continuemos. La segunda pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo epistemológico. Entonces, la epistemología, que es la ciencia que estudia la ciencia, ¿verdad? Que filosofa sobre la ciencia, sobre los modos de conocer y los modos de mirar. Se va a hacer la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce, es decir, el investigador, y lo conocido? ¿Cuál es esa relación que existe entre quien conoce? Y cuando ustedes están haciendo su autobiografía de las experiencias emocionales, de alguna manera, ustedes son ese quien conoce, ¿verdad? Ese investigador que se va a investigar a sí mismo
un contexto social, cultural, histórico, ¿ah? De interacción social, en una alteridad con los otros, pero abordando ese problema ontológico desde los constructos teóricos que se han ya, producido, ¿verdad? Es decir, desde las teorías ya conocidas, aceptadas por la comunidad científica, dentro de los paradigmas, ¿verdad? Que son aceptados como un conocimiento socialmente compartido por la comunidad científica. Ustedes van entonces a mirar ese objeto, ese onto, ¿verdad? Ese objeto de estudio desde la construcción epistémica que se hayan hecho en las respectivas disciplinas científicas a las cuales ustedes están adheridos. El estudio crítico de la ciencia del conocimiento es lo que es la epistemología. Pudiéramos definirlo así como entonces como la ciencia que mira la ciencia. Epistemología entonces es el modo de conocer, el modo de mirar. La tercera pregunta, que se ubica en la dimensión metodológica, ¿verdad? Es cómo debe hacer el investigador para encontrar el conocimiento. Es decir, cómo yo construyo un camino que me permita a mí llegar a los objetivos, a esa meta, a ese fin que me he planteado en los objetivos de estudio. Entonces hay que construir una ruta que nos lleve a nosotros a tener un discurso que dé cuenta de la comprensión, de la producción de conocimiento de ese onto, ¿verdad? De ese objeto de estudio. Entonces, la metodología son los modos de producción de conocimiento, son los procedimientos para mirar. Y cada ciencia tiene sus procedimientos que son compartidos por la comunidad científica que está adscrita a esa disciplina. Cada disciplina va a tener sus procedimientos para mirar, ¿verdad? Que son aceptados por los miembros que forman parte de esa comunidad científica. Por ejemplo, los administradores o los que están en las ciencias administrativas tienen unos objetos de estudio, tienen unos constructos teóricos en la dimensión epistémica, epistemológica, y a su vez también tienen unos procedimientos para mirar, que son socialmente compartidos en la comunidad científica, son compartidos y aceptados y avalados, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un paseo un poquito ajustado, ¿verdad? De cómo se ven estas tres dimensiones, la ontología, la epistemología y la metodología, en los diferentes paradigmas, viéndolos un poco en retrospectiva. En el positivismo y el pospositivismo, por ejemplo. Al nivel de la ontología, el positivismo va a presentar entonces un realismo ingenuo, es decir, que la realidad es real, es aprehensible, es como si fuera una realidad objetiva, estática, que yo la puedo manipular en el mejor sentido de la palabra, porque puedo controlar, ¿verdad?, al fenómeno de estudio. O sea, es decir, lo puedo poner a una determinada temperatura, lo puedo aislar para poderlo estudiar, ¿no? Y desde el punto de vista del pospositivismo, en esa dimensión ontológica, hablamos entonces de un realismo crítico, de una realidad real todavía, pero solo aprensible de manera imperfecta y probabilística, ¿verdad? Entonces ya el positivismo empieza un poco a abrir esa puerta en cuanto a que la realidad no es tan objetual, ¿no? tan aislable, tan medible, sino solamente
en casos muy específicos. Sobre todo el positivismo, que ha tenido auge durante mucho tiempo en la ciencia, se ha impuesto, ¿verdad?, durante mucho tiempo en la ciencia como casi el único método de estudio, el único paradigma. Bueno, nos lleva a decir, ¿verdad?, que hoy en día, pues, es más, digamos, aplicable a lo que son las ciencias duras, las llamadas ciencias, las ciencias básicas, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de la epistemología, entonces el positivismo se plantea los dualismos, ¿verdad? Los dualismos, verdadero, falso, alto, bajo, caliente, frío, lejos, cerca, lo que puedo medir en esos rangos, ¿no? Se plantea el objetivismo y hallazgos verdaderos, replicables en condiciones similares. Es decir, que cuando se obtiene un hallazgo, ese hallazgo es replicable y tantas veces como se replique, debería arrojar los mismos resultados. El pospositivismo, bueno, también se va a plantear el dualismo-objetivismo con hallazgos probablemente ciertos. Y fíjense que ya el pospositivismo empieza a abrir la puerta a lo que hoy en día se aplica también, ¿verdad?, como metodología cualitativa. Por ejemplo, al nivel de la metodología, el pospositivismo entonces sería experimental manipulativo, con verificación de hipótesis, principalmente en métodos cuantitativos, ¿verdad? Es decir, hay que realizar grandes muestras que puedan dar cuenta entonces de esa realidad aprehensible y objetiva con hallazgos verdaderos. En el pospositivismo, entonces, esa metodología será también experimental manipulativa, pero puede incluir también métodos cualitativos. Vamos a ver teoría crítica y construccionismo. Bueno, en la dimensión ontológica, la teoría crítica entonces se plantea un realismo histórico, una realidad virtual moldeada por valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género, cristalizados en el tiempo, ¿verdad? La teoría crítica entonces va a hacer especial énfasis en lo que son entonces las luchas sociales, las condiciones de clase, aquellos aspectos políticos, por ejemplo, que inciden en determinadas formas de discriminación, de desigualdades. Mientras que el paradigma construccionista, ¿verdad?, se va a plantear entonces a nivel ontológico un relativismo de las realidades locales y específicamente construidas, de tal manera que ese ser, desde el punto de vista del paradigma construccionista, va a decir que los significados se construyen en interacción social, ¿verdad? Que el conocimiento se construye en la interacción. Desde el punto de vista de la epistemología, bueno, la teoría crítica es transaccional subjetiva, con hallazgos mediados entonces por los valores culturales, por los valores sociales, por los valores históricos, que son compartidos de una manera situada en el espacio y en el tiempo. Así son los estudios que se ubican desde el enfoque crítico. Y desde el punto de vista construccionista, bueno, la epistemología será también transaccional subjetiva, ¿verdad? Que tiene que ver con esa construcción de la realidad, y los hallazgos entonces serán creados, ¿verdad? Son hallazgos creados desde el punto de vista de los participantes, de la subjetividad en cuanto a construcción de la realidad de los participantes. Por eso es que los hallazgos son creados.
Ahora, desde el punto de vista de la metodología, el paradigma crítico se plantea la dialógica, la dialogicidad y la dialéctica histórica, basados en la escuela de Frankfurt. El construccionismo se irá más entonces hacia la hermenéutica y la construcción de sentido, la construcción de significado de una forma dialéctica, por ejemplo, en los textos, ¿no? Cómo se construye ese significado, esa construcción de un sentido de las cosas, de un sentido de la realidad. Nos permite entonces el construccionismo una reinterpretación de la realidad y de los significados en la explicación, ¿verdad? En la interpretación. Bueno, tenemos aquí el paradigma participacionista y el interpretivista, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de la ontología, recuerden que la ontología es lo que se mira. Bueno, el participacionismo lo ve como una realidad participativa, como una realidad subjetiva, objetiva, co-creada, entre los participantes de un hecho social, por ejemplo. Y el interpretivismo lo verá entonces como el problema de estudio, como algo subjetivo y producto de la dialéctica. Desde el punto de vista de la epistemología, el participacionismo construirá conocimiento, los constructos teóricos del episteme, ¿verdad? Será una subjetividad crítica en la transacción participativa con el cosmos. Epistemología extendida del conocimiento experiencial, proposicional y práctico. Los hallazgos entonces son co-creados. En el interpretivismo hay una significación fenomenológica de la experiencia vivida. Allí es donde ustedes van a ver, por ejemplo, que pueden ver desde el punto de vista de la investigación científica algunos estudios que se ubican en el interpretivismo hermenéutico, por ejemplo, ¿verdad? Que es esa búsqueda de sentido, de significado, de experiencias vividas para resignificarlas, para construir nuevos conceptos que den cuenta de ciertos fenómenos, ¿verdad? Sobre todo sociales, por supuesto. Los significados o demandas de conocimiento se asumen entonces como hipótesis de trabajo y justifica los valores. Bueno, desde el punto de vista metodológico, el participacionismo, hay una participación política en la investigación-acción colaborativa. Fíjense, la investigación-acción, ¿verdad? O acción participativa está ubicada dentro de este paradigma participacionista. El asunto de los paradigmas, como lo vimos en algunos de los conceptos que referimos al principio, es que trascienden la ciencia para formar parte entonces de nuestra vida cotidiana, de nuestras formas de interrelación política, social, cultural. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 habla entonces de una sociedad participativa y protagónica. Luego, nosotros pudiésemos interpretar, ¿verdad?, que está dentro esa construcción de la Constitución y de nosotros como ciudadanos, un paradigma participacionista. El interpretivismo entonces será fenomenológico hermenéutico, ¿verdad? Y recuerden que, por ejemplo, un autor como Husserl, la fenomenología de Husserl va a decir que nosotros, los investigadores, somos el observador que observa lo observado, dice Husserl. El observador que observa lo observado. Entonces,
dialogicidad entre lo fenomenológico y hermenéutico, nos permite interpretar y dar nuevos sentidos, nuevas resignificaciones a experiencias vividas que producto de la investigación, ¿verdad? Ustedes pueden construir nuevos conocimientos, nuevos aportes para su disciplina a partir de esa experiencia vivida. Probablemente la tarea que ustedes han estado haciendo con metanoia, ¿verdad? Esa tarea que han estado haciendo con la autobiografía de las experiencias emocionales y posteriormente con el metarrelato, tenga que ver con este método fenomenológico hermenéutico y trasciende un poco más. Eso lo veremos ya para la semana entrante. Vamos a estar viendo el paradigma transcomplejo la semana que viene. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Voy a terminar la grabación de la clase. Les doy las gracias por haber estado.